los derechos sobre bienes son una herramienta fundamental del plan económico que un país pone en marcha a través de su constitución. Ese plan económico lo que dice en sencillo es lo siguiente, y todas las constituciones lo tienen, todas, las de corte socialista, todas. Es un sistema a través del cual se señala qué cosa va a hacer esa sociedad para generar riqueza. ¿Qué va a hacer esa sociedad para generar riqueza? ¿Cómo va a conseguir el dinero para atender sus necesidades? Porque no hay ninguna sociedad pues, cuyo marco institucional diga que los recursos van a caer del cielo. No. Todas tienen un plan. Puede ser un buen plan, un mal plan, un plan medianamente bueno, pero todas tienen un plan. ¿Cómo van a generar riqueza para atender sus necesidades? Porque todas saben que necesitan dinero para atender esas necesidades, para comprar los bienes, las máquinas, el pan, la medicina, pagar los sueldos. Todo eso surge de un plan. Y ese plan tiene como componente central los bienes, porque los bienes son los que van a, si no ser generadores de la riqueza, ser el objeto para la atención de las necesidades. Entonces, es en ese marco que las constituciones deben ser vistas como la fuente principal para explicarse uno luego el alcance de los derechos sobre bienes. Los derechos sobre bienes, en otras palabras, deben ser interpretados y tienen el alcance que corresponda conforme al plan institucional que la Constitución señala en lo económico. Y esto se aprecia muy fácilmente en el caso peruano en particular, porque como tenemos un régimen institucional muy marcado, el de actual en su relación con el anterior, por su diferencia, ¿no? Podemos mostrar la grosera diferencia para ver el impacto de lo que estoy diciendo en la práctica. La Constitución pasada, la derogada Constitución del 79, decía que la riqueza principalmente la genera el Estado a través de la explotación de los medios de producción más importantes. No decía que los privados no puedan generar actividad económica, por supuesto que también estaban en libertad de generarla, pero era dicho por la Constitución expresamente que el que estaba a cargo de la riqueza y del control de lo que sucedía en la economía era el Estado. Y es en ese marco que durante el periodo de vigencia de esa Constitución, pues el Estado era dueño de todas las empresas más importantes del país, y eso era perfectamente constitucional. El Estado era el principal generador de riqueza en la visión de esa Constitución. Y por tanto, dado que eso era así, que los privados generen o no principalmente recursos, no era un tema que importara. Entonces, desde el Estado se generaban, por el contrario, una serie de controles sobre la actividad privada que lo que generaban era desincentivo para que los privados realicen operaciones generadoras de rentas. Pero no importaba, porque al fin y al cabo el que estaba a cargo de generar las rentas principalmente era el Estado, ¿no? Entonces, los controles encontraban perfecta concordancia con este plan. El plan de la Constitución del 79, como todos los planes, pues, si se lo ha hecho alguien medianamente inteligente, debe tener coherencia interna. Y la Constitución del 79 en esta materia tenía coherencia interna. Entonces, los contratos podían ser intervenidos en cualquier momento, las prestaciones pactadas por los privados podían ser alteradas por el Estado. Resultado, los privados no generaban riqueza, no estaban metidos en operaciones importantes, ni había en sus intercambios producción relevante de recursos. Y eso no era un problema porque el Estado sí los producía en su visión a través de las empresas que estaban bajo su control. Todo, ¿no? Si hay mayores en el aula, sabrán y de lo que les estoy hablando. El Estado era dueño de los cines, de las mineras, de los teléfonos, de la luz, del agua, del papel higiénico, de la leche, de las aduanas, era dueño de todo lo importante, todo lo importante. Lo que no impedía que yo tuviera mi casa, ¿no? Y viviera en mi casa, por supuesto que yo tuviera mi autito, ¿ya? Pero nada más, ¿no? No habían grandes empresas que vendieran autos, no habrían construcciones masivas de edificios del sector privado porque no era pues una buena idea, no era negocio, ¿no?
Pero eso no importaba, ya. Comprenderán ustedes que en una lógica de ese tipo, los derechos sobre los bienes en el sector privado no eran unos derechos que gozaran de libertad ni de especial protección, porque no importaba. Que las personas se sientan en peligro por la eventual y permanente intervención del Estado en sus contratos y en las decisiones sobre sus bienes no era un problema para la economía. Recuerdo perfectamente cómo los presidentes que rigieron en ese marco institucional anunciaban eventualmente en Navidad, y a partir del 1 de enero todos los contratos de arrendamiento de vivienda se entienden prorrogados por un año más, y las rentas no podrán ser superiores a tal monto, cosa que para ustedes ahora les parecerá inimaginable, pero eso era perfectamente constitucional. Luego, ¿eso qué significaba respecto a los propietarios? Que estaban muy animosos de celebrar contratos de arrendamiento cuyos plazos ellos no podían controlar y cuyas rentas eran dirigidas por el Estado a través de medidas de gobierno que se daban incluso estando vigentes ya estos contratos. No, obviamente. El arrendamiento no era un negocio en absoluto. Pero bueno, no importa, porque total el Estado tenía sus propias empresas de construcción, sus empresas de vivienda, ENACE y otras, ¿no? Bien, entonces, a un régimen donde la actividad privada en su relación con los bienes no es importante, le corresponde un sistema legal de controles sobre esa actividad privada. Y esos controles no son percibidos como negativos, porque, repito, hay otra persona que está generando la riqueza, el Estado. Eso cambia en el 93. Pero no cambia, pues ya todos sabemos, porque todo era fantástico, ¿no es cierto? Y hay que cambiar a ver qué pasa. No, cambia porque fue todo un desastre, fue la ruina del país. Entonces se cambia por completo, pero se cambia por completo, 180 grados. Y se dice no, aquí el Estado no se puede hacer cargo porque el Estado es un desastre, el Estado es corrupto, el Estado no tiene incentivos para hacer las cosas bien, y está demostrado durante todo el periodo del año 79 al 93 que así fue. Hay una ineficiencia total, el desastre económico peor que ustedes se puedan imaginar. Entonces se dijo, hay que cambiar el plan. El plan tiene que ser ahora uno en el que los privados se hagan cargo, que los privados generen la riqueza, y de esa riqueza el Estado chapa el 30%, para hablar en términos gruesos del impuesto a la renta, ¿no? El Estado chapa el 30% y con eso cumple sus fines a los que por supuesto está obligado a atender las necesidades, superar los desequilibrios, las necesidades básicas, etc. Pero que lo hagan los privados. ¿Por qué? Bueno, primero por contraste, ¿no? Porque el plan anterior había sido un fracaso. Así que, ¿cuál es el contraste a aquel plan en el que el Estado es el dueño de los bienes de producción o los medios de producción? Pues que no lo sea y que lo sean los particulares. Pero además hay una lógica interna en los particulares, y es que los particulares son eficientes por una causa de sentido común. Los particulares experimentan la pérdida de sus malas decisiones. O sea, el gerente de una empresa privada que toma una mala decisión, sufre él y los dueños las consecuencias de esa mala decisión. Y esa amenaza del efecto negativo de una mala decisión es la herramienta poderosa que hace que la decisión normalmente sea la correcta. Porque está tan pensada que la posibilidad de que el efecto negativo se produzca, hay que evitarla, que la reflexión, el planeamiento, pues es mejor por el incentivo que hay tras una posible mala decisión. En cambio, el burócrata, el gerente de Sedapal, de Nafer es la empresa de las ferrocarriles, o de NACE, o de ENSI, o de los teléfonos, que tomaba malas decisiones, pues el efecto no era nada, porque él seguía ganando su sueldo y no pasaba nada. El Estado perdía y se arruinaba el tesoro. Entonces, el recurso a la iniciativa privada como la fuente principal de la generación de recursos en un país es un plan distinto. Y ese es el que se pone en marcha a partir de enero del año 94. Y como ustedes entenderán, siendo que el objetivo de generación de recursos es que lo hagan los privados, no puede haber pues una ley que le obligue a los privados a hacer negocios y producir rentas, de la cual yo voy a coger el 30%. No puede haber una ley que los obligue. Lo único que puede haber es un incentivo para que hagan lo que supone es beneficioso para los propios particulares. Los particulares harán con sus bienes lo que mejor se les ocurra en la medida que les sea rentable. Y lo harán porque está en su espíritu el ganar plata. Y lo harán. Y yo voy a aprovechar ese espíritu para coger el 30% del resultado.
Pero ¿cómo hago para que los privados estén en ese plan animoso y hagan operaciones, y hagan intercambios, y compran, y venden, y construyan? ¿Cómo hago? Le tengo que dar garantías, ese es el incentivo. Que no voy a tocar sus contratos, artículo 62. Que no voy a tocar sus bienes, artículo 70. En la Constitución del 79 se le podía quitar los bienes a las personas por cualquier cosa. Se le quitaba para darle un sindicato, para darle a una monja o a las monjas, o para darle a unos invasores. Cuando se hace la Constitución del 69 se dice justamente eso no puede pasar. El privado tiene que saber que sus bienes no van a ser tocados, sino absolutamente cuando es necesario, cuando es indispensable, ¿no? Necesidad pública y seguridad nacional. Y si eso llegara a ocurrir, tiene que pagar en efectivo, por adelantado, incluyendo la indemnización por el perjuicio. No solo el valor de lo que te quitan, sino también el perjuicio que adicionalmente pueda significar la frustración de un negocio. Seguridad total. Entonces el particular es, bueno, ahora sí, vamos a hacer negocios. Y eso es lo que ocurre. Ese es el plan. Por supuesto tiene pues sus deficiencias y sus desvaríos, ¿no? Sus irregularidades. La libertad también genera riesgos. Pero en el plan que acabo de describir, ¿cómo creen que es la lógica de los bienes y los derechos sobre bienes? ¿Una lógica de control del Estado sobre lo que hace el propietario sobre esos bienes o sobre lo que deja de hacer? ¿O es una lógica de que tú ves? En el pasado el Estado era, yo soy el dueño de los medios de producción, yo soy aquí el trome, yo soy el que sabe qué hay que hacer. Y tú particular, tú no sabes, yo te voy a decir cómo hacer las cosas. En la lógica de ahora es, tú particular sabes lo que hay que hacer. Y tú haces el negocio, pero sí, de las rentas, 30% para acá. Yo te voy a dar la seguridad de que nadie se va a meter en tus negocios, en tus decisiones. Pero eso sí, tienes que respetar algunas reglas básicas, ¿no? Proteger el medio ambiente, la vida, la seguridad, la salud, etcétera, etcétera. Ya. Por supuesto, entonces, que en este marco, cuando uno se pregunta por los derechos de los bienes, tiene que llegar a la siguiente conclusión. La lectura sobre los derechos de los bienes debe ser una lectura permisiva, porque es un sistema cuyo plan se expresa en la libertad de decisión para el propietario. Y entonces, claro, este ejercicio resulta de especial importancia en el caso nuestro ahora, porque la Constitución del 93, pues es la que tiene ahora este plan, y el Código Civil del 84, que acabamos de inaugurar en nuestro curso, es uno pues del 84. O sea, este código acompañó a la Constitución del 79 con un plan distinto. Este Código Civil es un Código Civil intervencionista, es un Código Civil socialista, es un Código Civil controlista, es un Código Civil pensado en que los particulares pueden tener sus derechos, por supuesto, pero no es tan importante que sobre ellos se generen intensas actividades de intercambio. No. Así que los controles, los plazos máximos, las reglas, las formalidades, las prohibiciones, las ponemos ahí en el 84 y todo eso conversa perfectamente con la Constitución. Y es verdad, conversa con la Constitución del 79. Pero al amanecer del 1 de enero del 94, pues ocurrió algo mágico, ¿no? Y es que todo esto cambió. Entonces, todas las prohibiciones, las restricciones, la propia existencia del numerus clausus, en mi opinión. El numerus clausus es una decisión del Estado por controlar las formas como las personas se vinculan con los bienes. Díganme ustedes, desde la lógica y el plan económico que hoy nos rige, ¿es esa una competencia del Estado? En decirle a los particulares que sus derechos sobre bienes deben ser los que están en esta lista, porque si no, no van a estar protegidos. No. Entonces, lo que tenemos por delante, en un ejercicio que por demás va a ser interesante, es examinar el Código Civil, cuando miremos cada uno de los derechos reales, por supuesto, y inevitablemente tenemos que hacer mención al articulado del Código, no en una lectura exegética, por supuesto, como advertí desde la presentación del curso, sino en una mirada de construcción nueva, y esto se vuelve hermoso porque vamos a poder precisamente reconstruir las estructuras de los derechos reales de los de la lista a la luz del modelo al cual ahora sirven. El Código Civil no es nuestro rector es la Constitución. Y el Código Civil se tiene que ajustar a la Constitución y servir a los
a las personas de la sociedad peruana que estamos al plan de la Constitución. Que estamos al plan de la Constitución. Y entonces vamos a tener que, desde la propia noción del numerus clausus, poner en juicio la validez de estas características que el Código impone. Pero vamos a mencionar una, para terminar la reunión de hoy, que aparece también muy próxima al inicio del libro quinto, que es el artículo 882. Segundo artículo del libro, ¿no? Dice, no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o gravar, salvo que la ley lo permita. Desde la visión del Código Civil que acompaña a la Constitución del 79, no es buena idea que un propietario se obligue a no disponer de sus bienes. Y es como que el Estado dice, yo sé cómo se deben hacer las cosas en economía. No conviene que tú te obligues a no disponer de tus bienes. Pero como sé que de repente lo haces, mejor lo prohíbo. Para que no seas víctima de un abuso, alguien te sorprende. No, todo está prohibido. Esa norma, por supuesto, está en perfecta concordancia con la Constitución del 79, donde el Estado es quien sabe de economía y quien dirige la economía. Tanto sabe que es el dueño de todos los medios de producción. Y por supuesto le dice a los particulares casi todo lo que tienen que hacer o lo que no pueden hacer. ¿Una norma de este tipo tiene sustento en un régimen como el actual? ¿Cuál es el interés público en el que el Estado le diga a un particular si es o no pertinente, si es o no rentable para él adoptar un acuerdo como este? ¿Por qué no puedo yo decidir libremente al lado de mi vecino que yo no voy a vender mi bien por un año y él me va a pagar algo a cambio de eso? O porque es mi socio, o porque simplemente me da la gana, porque me cae bien, asumir ese compromiso ante él. ¿Por qué no? Solo son inválidos los actos o acuerdos o contratos, vinculados a bienes también, por supuesto, que contrarían el orden público. El orden público es aquello que está en la esencia de la sociedad, aquello que arraiga los valores más importantes. ¿Qué tiene que ver eso? Esto es un tema económico. Y más aún, fíjense, en la propia existencia de la prohibición está la revelación de la torpeza del Estado en su visión como empresario. Porque el Estado cree en una norma como esta, que la única manera de hacer negocios con bienes es dándolos, o sea, en positivo. La única posibilidad de que haya una renta apreciable es yo dando en arrendamiento, dando. Y no cuando me obligo a no hacer sobre mis bienes. Siendo que es obvio que en el mercado hay interés, en algunas circunstancias, porque alguien siendo dueño se obligue a no hacer. Para facilitar un proceso constructivo, para generar comodidad en la explotación del predio vecino, para dar espacios a una negociación para una posible compra, donde yo me obligo que en este periodo no voy a vender, en general. Pero el Estado, en su visión ochentera, cree que no, los negocios son solo en positivo, demostrando, digo, a través de la propia dación de un artículo como este, su desconocimiento. Para no ser tan drásticos con el Estado, diríamos que pues es verdad que en los 80s imaginar un negocio donde alguien quisiera obligarse a no hacer a cambio de una plata respecto de un bien, pues no era algo tampoco que se iba a presentar a menudo, porque no había negocios, por la sencilla razón. Los particulares estaban todos en sus casas esperando su dotación de leche en sí. Pero hoy, evidentemente, sí. Sin embargo, la norma sigue vigente. Y acá tenemos que desde nuestra reunión y con las conversaciones que vamos a tener a lo largo de las clases, ir propugnando esto para que, y ese es mi principal ánimo como abogado ya mayor, en la influencia que desde la opinión jurídica pudiera yo darle a la Corte. Y es que la Corte tiene que ir alejándose de la letra de las normas para ir, como lo viene haciendo en algunos casos, acogiendo la realidad institucional como el principal motor de sus decisiones. Porque claro, para un juez es más fácil pues leer todo el articulado conforme a lo que ahí se dice, ¿no? Y pasar por una posible interpretación
que desde el punto de vista constitucional cambia, porque yo creo que esta norma cambia desde el 1 de enero del 94, le resulta arriesgado y por tanto en algunos casos podrán no atreverse a hacer grandes cambios. Hay algunos casos, por supuesto, en los que la situación del cambio institucional resulta más fácil, ¿no? Como por ejemplo en la definición de propiedad, que dice que 923, que la propiedad es el poder jurídico, etcétera, disponer, disfrutar, y se ejerce en armonía con el interés social. Entonces ya hasta el más ciego acepta que esa palabra interés social correspondía al artículo 124 de la Constitución del 79. Y ahora ya no habla de interés social, sino habla de bien común.